todo mi papá empezó a tener sueños de una persona que me quería hacer daño. Las paredes pues así la van a tirar. Y en una de esas donde yo decía que veía a esa sombra, pues mi papá quiso averiguar si había algo o si... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Seguramente no me conocen porque nunca les había mostrado mi cara. Eso es porque creo que nunca había habido esa necesidad, pero hoy o en el momento en el que me estén escuchando les traigo un video bastante especial. Este video son entrevistas. Son entrevistas de terror. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado el terror desde muy chavillo. Igual no los quiero marear mucho, darles una introducción muy larga. Sé que vienen por las historias. Yo también vendría solo por las historias. No los voy a juzgar. Vamos a ir a las historias. Solo les quiero dar la introducción rápido de qué es lo que están a punto de ver. Bueno, resulta que cuando abrí este canal yo lo que quería era espantarlos. ¡Buh! Eso es todo. Es todo lo que quiero hacer. Y empecé a escribir estas historias porque también he estado investigando mucho a lo largo de los años. Desde que soy niño me han cautivado y he querido expresarlas. Entonces había estado buscando el medio. Empecé a escribir las historias y llegó un punto en el que me di cuenta que algo que de verdad me nutre, algo que de verdad me hace feliz, es poder escucharlas y ver obviamente a la persona que me la está contando. Para serles sincero, no me había dado cuenta cuando empecé a hacer estas entrevistas la información, la carga que traen para mí. Créanme que no ha sido fácil. Esta fue la primera entrevista que de verdad me empezó a marcar y es la historia de Pana. Pana es de León, aquí en México, y ella me cuenta que cuando era niña tuvo una experiencia bastante fuerte, que tan fuerte su familia tuvo que cambiar de domicilio. Y bueno, los estaba no es fácil, los estaba acosando una entidad, una especie de demonio. Entonces, o fantasma, no sé muy bien yo cómo expresarlo, no quiero poner palabras más, palabras menos. Ella es Pana, tuvo que cambiar de casa porque la experiencia fue muy fuerte. Créanme, lo he estado viviendo y sí es una experiencia de terror la que ella tuvo. No los voy a seguir mareando, creo que ya llevo como 3 minutos, así que esto es mucho. Vámonos a la historia. Bueno, yo desde muy pequeña vivía en otra casa, que no es en la que te voy a contar la historia que me sucedió. Uh-huh. Pero desde siempre yo he tenido o he sido muy perceptiva con lo paranormal. Tenía un problema de sonambulismo grave. ¿Cómo es grave? Pues todos los días me paraba y por ejemplo en la casa donde vivíamos antes era un departamento y tenía unas escaleras de caracol hacia abajo. Entonces yo siempre aparecía en el patio al siguiente día o así. Entonces todos los días me levantaba, todos los días y pues sí veía cosas, pero realmente nunca les di la importancia porque ni siquiera sabía qué significaban. Uh-huh. Mientras que no me incomodaran, pues todo bien. Después de eso nos mudamos a otra casa que está a unas calles de la calle Reforma, que era donde antes vivíamos. Nos cambiamos a la calle Juárez, que es zona centro en León, y son casas muy antiguas. Nosotros la adquirimos, o sea, esa casa ya estaba edificada. La única cuestión es que pues mis papás la fueron amueblando y fue saliendo todo. Las cosas extrañas que sucedieron en la casa realmente eran muy pocas al inicio cuando llegamos, porque curiosamente... Una pregunta, ¿cuántos años tenías cuando esto pasó? Alrededor de 4 o 5 años. Ah, ok. Yo era muy pequeña, era muy joven. Bueno, siempre que llegábamos recuerdo que, sobre todo en la cocina, que yo pienso que de ahí viene toda esta actividad. En la parte de arriba de la luz, siempre que la encendíamos, había muchísimos alacranes que se juntaban. Esto no sucedía ni una ni dos veces por semana, sucedía casi diario. Entonces mis papás tenían que estar sacando justo de esa parte donde se acumulaban y los echaban al patio para no matarlos.
por cuestiones de mis papás, ¿verdad? Valores. Pero bueno, el punto fue que pasaron los días, todo normal. Yo seguí con mi sonambulismo. De repente me paraba, amanecía en el patio, amanecía en la cocina. Pasaba muy a menudo eso. Pero yo dormía con mi hermana mayor. Mi hermana mayor me gana a mí con 3 años. Entonces dormíamos en un cuarto y luego seguía la cocina enfrente, pero había una pared grande. Entonces pasabas esa pared y había un pasillo muy largo. Al finalizar el pasillo estaban mis papás en su cuarto. Pues todo empezó porque yo empezaba a escuchar en las madrugadas. Sabía que era noche, no sabía exactamente a qué hora, no te puedo decir con exactitud, pero se escuchaban como en la cocina tiraban platos y se quebraban. Obviamente a mí esto me alteraba porque no entendía qué estaba pasando. Yo me despertaba asustada, quería ir con mis papás al cuarto y sabía que el origen del sonido venía de la cocina. Pero yo no quería saber, no quería voltear. Entonces, lo que hacía era, me armaba de valor, pues pasaba a la cocina corriendo y antes de llegar al cuarto de mis papás había una pared que era parte de la cocina, pero de la parte externa de la cocina. En esa pared se me apareció una sombra gigante, gigante. Era un hombre que, bueno, aparte de que yo era pequeña, pues también la veía muy grande, pero era un hombre de una sombra negra. Y se veía como su mano intentaba jalarme. Y yo me iba con mis papás. Entonces mis papás empezaron a fastidiar de cierto punto porque yo esto lo hacía muy a menudo. No era todos los días, pero sí eran como de 7 veces a la semana, lo hacía 5 veces a la semana. Entonces todo el tiempo los estaba levantando por esta situación. Las cosas se fueron sobrepasando cuando ya mis papás empezaron a tener, bueno, sobre todo mi papá empezó a tener sueños de una persona que me quería hacer daño. Y después de esto, mis papás también empezaron a escuchar los sonidos de que se quebraban los platos, pero mis papás pues no hacían nada, decían que eran sonidos que se habían quedado en la casa seguramente, de dueños pasados, alguna otra cosa. Una pregunta, ¿tú recuerdas cómo era esta sombra que trataba de tomarte? Sí, era un hombre que era muy alto, tanto que estaba como jorobado, como jorobado. No sé si era también porque era una persona mayor, porque pudo ser también una persona ya de gran edad, pero sí lo recuerdo, era solamente una sombra, o sea, de una persona parada. Pero no te puedo hacer una descripción sobre ropa, rostro, nada de eso. ¿Y sabes cómo era el hombre con el que soñaba tu papá? Mi papá me decía que soñaba con un hombre al cual no le podía ver la cara, le veía las manos solamente y decía que eran pues manos de una persona mayor, pero le decía que me quería a mí, que quería que él hiciera algo por mí y ya después tuvo lógica toda esta situación de los sueños y todo eso. Claro, a ver, cuéntame. Ok, bueno, ya una vez que pasó toda esta situación, mis papás también empezaron a hartarse de la situación, porque pues ya se espantaban también, ya los espantaban. Entonces mi papá dijo, ¿sabes qué? Nos vamos de aquí, vamos mejor a ir a otro lugar. Mi papá empezó a construir una casa en otro sitio, que es donde actualmente yo vivo, ya tengo más de 10 años viviendo ahí. Pues resulta que ya nos pasamos a la otra casa, obviamente para este lapso pues tardó un tiempo en lo que nos estábamos ahí por ese rato. Ya cuando volvemos a la casa nueva, mi papá decide tirar esa casa mejor para convertirla en pensión o hacer otras cosas. Cuando esto va sucediendo, las paredes pues las empiezan a tirar. Y en una de esas, donde yo decía que veía a esa sombra, pues mi papá quiso averiguar si había algo o si de verdad lo que yo estaba diciendo era cierto. Y empezaron a tirarla. Se encontraron con restos de huesos que estaban en esa pared. Entonces, obviamente en su tiempo mis papás a mí no me dijeron, para no asustarme, para no creer en otras cosas, porque seguía siendo pequeña aún así. Entonces me iban a decir que no le iba a entender y bueno, es algo que me ocultaron y hasta después me lo dijeron. También otra cosa que me ocultaron y que hasta ahora hablé de hecho con mi mamá hace poco, fue que cuando estaban tirando la casa, justo debajo de la mesa había un hoyo grande que daba
como hacia, no sé, parecía como no tener fondo. Entonces empezaron a excavar ahí y resulta que al momento de que abren se hizo como un efecto como de cueva, o sea, como si hubiera un agujero más grande adentro. Cuando quitan todo el escombro, se dan cuenta que hay un altar de piedra en la parte de abajo. Entonces, hasta pensaron que había a lo mejor oro o alguna otra cosa escondida ahí. Y me parece que habían llevado como una máquina para quitar el altar de piedra que había, pero la máquina se descompuso incluso, o sea, ni siquiera pudo arrancarlo. Lo cual se le hizo al señor raro porque es el señor que pues es una normal. Normalmente, obviamente la piedra y todo cede con la fuerza de la máquina. Pero en este caso eso no sucedió. Resulta que los restos que encontraron eran de un monje, porque cuando encontraron los restos tenía esta capa que usan los monjes, estaba cubierta junto con el esqueleto. Entonces, pues fue todavía más impactante. Y mi papá lo único que hicieron fue agarrar los restos y llevarlos a un cementerio. Wow, y al final no pudieron quitar el altar de ninguna manera. No, no se podía. Y después de eso mis papás trataron de investigar porque ellos querían saber pues qué había allá abajo. Entonces llevaron a un señor que decía que hablaba con los muertos y bueno, toda esta cuestión. Y empezó a decirles que lo que quería este muerto es que les podía entregar pues algo monetario, pero me tenían que poner sobre el altar. Y a través de él yo iba a poder decirles a ellos dónde estaba escondido. Entonces mi papá le dijo que sí, eso era recomendable y el señor le dijo que no, que los fantasmas o los muertos son muy tramposos y que seguramente lo que iba a pasar es que pues me iba a llevar con él. Lo que se refería a llevarme era pues morir en ese acto de entregarme. Él quería que te entregaran en el altar. Sí. ¿Y cómo era este altar? Pues era un altar como de piedra. Yo creo que ha de haber medido como como 1 metro, por mucho. Y estaba como si estuviera pegado en la tierra, como si hubiera nacido de la tierra. Realmente no tenía una base ni nada, o sea, parecía estar hecho. Y ahí esa colonia en la que estabas me dices que eran casas muy antiguas. ¿No Bien. sabes si después averiguando ese lugar había sido, no sé, un monasterio, una iglesia o algo por el estilo? No, realmente nunca supimos qué pasó con esa casa o qué había antes. Pero lo que sí sabemos es que posiblemente el monje o el personaje que se me aparecía, pues a lo mejor estaba condenado, porque a lo mejor ese dinero o ese oro, pues de alguna manera no fue algo que se hubiera atribuido a buenas causas y seguramente por eso todavía vagaba. Ya, y me dices que siempre has tenido como mucha percepción para este tipo de cosas. Cuando tenías las visiones de él, ¿qué es lo que sentías? Miedo, ¿Miedo? sí, sentía miedo, yo sin saber bien lo que era el miedo, porque pues uno no lo entiende, o sea, uno simplemente huye cuando algo no le huele bien, ¿no? La situación. Entonces yo lo veía y a mí me asustaba muchísimo. Jamás me inspiró ni confianza ni sentirme un poco de tranquilidad. No, yo sentía mucho miedo cuando lo veía. Y cuando veías a esta persona, ¿había algo en particular de él que te llamara? Bueno, me dices que él te jalaba, ¿no? Te trataba de atraer hacia él. ¿Qué es lo que hacía para llamarte? Yo pienso que lo que hacía para llamarme era hacer este rito como de sonidos que me hacían despertarme. Y por ende, bueno, al momento de que yo iba ya al cuarto de mis papás, pues te digo, o sea, yo veía la sombra y me hacía con su mano así, o sea, trataba como de agarrarme, de tocarme. Pero pues yo corría, o sea, en acción de eso yo lo veía y yo más rápido corría. Ya. Y, Siento que es una manera de hablarme. Ujú. y ahora ya no has sentido que él te vuelva a hablar,
que te llame o lo has soñado? ¿Algo que haya permanecido después de eso? No, fíjate que cuando me mudé ya a la nueva casa, lo vi por última vez. Lo vi en el baño. O sea, yo iba pasando de una manera como lenta, pero ya ves que uno siempre pues ve hacia los lados, aunque estés viendo enfrente, pues tienes esa capacidad, ¿no? Entonces, llegué a ver su sombra en uno de los baños una vez y ahí fue donde lo vi por última vez, pero ahí sí ya lo vi vestido como monje, o sea, ya lo personifiqué, pero yo nunca le pude ver la cara, o sea, solamente lo veía sentado, pero nunca pude ver su cara. ¿Y cómo fue esa última vez? Bueno, supongo que también sentiste mucho miedo, pero ya pasar de ver solo la sombra a ver al monje fue diferente. ¿Tuviste más miedo? ¿Qué recuerdas de ese día? Mira, la verdad es que ya no tuve miedo para ese momento, porque como ya me había pasado muchas veces, ya lo había visto demasiadas veces y ya más o menos sabía quién era, porque bueno, antes no sabía nada, o sea, solo sabía que era una sombra. Pero ya después que me enteré que era un monje y toda esta situación, hasta cierto punto ya no me dio miedo. Simplemente dije, o sea, cuando lo vi sí dije, chin, lo voy a ver aquí también, como que me empecé a estresar un poco, pero no, o sea, solamente fue como si se hubiese despedido de mí, como por última vez. O regresarme a lo mejor algún favor, ¿no? De que el hecho de que lo sacaron de ahí y ahora está descansando en otro lugar. Pero, ujú, Continúa. pero pues sí, o sea, realmente no sentí miedo porque ya me ha pasado muchas veces y soy muy perceptiva también. O sea, sigo siendo muy perceptiva a esas cosas. Entonces, como que hay muchas cosas que ya no me pegan tanto como antes, pero aún así sí me dan miedo. O sea, no crees que aún así sí es como que, ay, Dios. Ujú. ¿Y sabes si ha vuelto a pasar algo en ese lugar, en ese predio? Ah, sí, me faltó mencionar algo muy importante. Cuando tumbaron la casa y que estaban ahí los albañiles ya no querían ir. De hecho, hay un señor que le ayudaba a mi papá, que es el que tiene el contacto de albañiles, es un arquitecto, y el arquitecto le decía a mi papá, es que Nico, ya no quieren ir a estar ahí los albañiles, ya no quieren estar ahí porque los espantan, porque los asustan. Les apagan las luces, les prenden los radios. Entonces, ellos ya no querían estar ahí. Y qué más me preguntabas, perdón? Sí, que si después de eso volvió a ocurrir algo más en el lugar. Ah, no, después de eso ya. Los albañiles nada más aplanaron todo, se dejó todo bajo tierra, ya no quisieron investigar más por el bien de la familia, por el bien de nosotros y simplemente ahí ya lo dejaron. Todo eso se tapó. ¿Y el lugar volvieron a construir ahí o es ahora un terreno baldío? No, es un terreno. No está baldío, está ocupado, pero ya solo es como pensión de coches, ya. Mm, ya entiendo. Entonces ya no les ha ocurrido nada ahí en la pensión, de que no sé, se prendan autos o... Pues la gente que llega más tarde sí dice que de repente ven como sombras y así, pero no le dan mucha importancia. Ya. Pero sí, esta casa sí quedó así sin nada. De hecho, es fecha en que yo no puedo ir hasta el fondo en la noche, porque sí me da miedito. O sea, sí siento que esa conexión o esa clase de conexiones pues no se rompen. Claro. Y Ujú. bueno, además me llama mucho la atención porque ahí en León hay muchas construcciones como túneles y este tipo de cosas. Entonces, que me dices que estaba en la parte de abajo, eso es lo que más me sorprende. Exacto. Yo pienso que ahí ha de haber habido algo, a lo mejor un túnel de conexión con hacia otro sitio, pero la verdad es algo que ya no se quiso investigar porque pues también mis papás no quisieron ya meterse más para también no atraer como que ciertas energías o ciertos problemas. Decidieron mejor dejarlo por la paz y bueno, tampoco no exponerme a mí. Claro. ¿Y qué es lo que opina tu familia ahora de todo eso que pasó? Pues me dan la razón.
Yo muchas veces pensé que había sido mi locura, a lo mejor imaginación, ya ves que los niños imaginan mucho, pero luego me puse a pensar y dije, bueno, si tú como niño no conoces algo y lo reconoces así de repente de la nada, pues es porque ya lo has visto, o sea, no es algo que venga de tu imaginación, es algo que realmente estás viendo. O sea, una persona como un niño no es mentiroso, o sea, si dice que está pasando algo es porque realmente lo está viendo. Y y bueno, de hecho a mí y a mi familia nos han pasado muchas cosas así. De hecho, mi mamá es la que es súper perceptiva y yo pienso que de ahí viene como que este don o esta cosa que no sé cómo llamarle, pero sí nos han pasado cosas también en mi casa actual, muy chiquitas, o sea, nada que ver con esto que sucedió, porque esto sí fue más impactante. ¿Cómo qué cosas les pasan? Por ejemplo, nosotros tenemos una parte donde hay un salón de fiestas Ujú. después de casa, pero hay una puerta de acceso en el cuarto de mis padres. Entonces, a veces estamos comiendo todos en la mesa un domingo en la tarde y se escucha que tocan, así directamente nos tocan la puerta de atrás. Obviamente esa puerta no tiene acceso al público, o sea, está sellada, está cerrado, no tiene por qué haber nadie. Y nos han tocado varias veces, muchas veces, y mi papá ha ido a revisar, no hay nadie, no hay nadie. Entonces es como que cositas así que dices, wow, o sea, ¿cómo? O sea, y todos escuchando, como los 7 personas de mi casa escuchando cómo tocan la puerta. ¿Y qué es lo que opina tu mamá, que es la que más ve? Pues mi mamá me dice que eso existe, que claro que existen las energías malas, claro que existen las almas perdidas, porque al final pues somos energía y todo lo que hagamos en este mundo y en esta vida pues se paga, ¿no? Sea en esta vida o en otra vida. Pero mi mamá sí, totalmente sí lo cree y sí, pues mi familia siempre me ha apoyado en eso. Sí, claro, pues es que si ya te está pasando una y otra vez, ya no lo puedes negar. Exacto. ¿Y tú, con tu percepción, has tenido alguna otra experiencia así? Sí me ha pasado, eh, de hecho trato yo de ignorarlo. Yo ya tengo un rato que ya no me suceden cosas así porque no me he dado a la tarea de buscarlas. Por ejemplo, el otro día alguien debajo de mi cama estaba rasguñándola hacia esto. Yo me paré, obviamente, porque escuchaba el ruido. Y yo dije, a ver, despierta, a lo mejor estoy imaginándolo. Entonces trato primero como de despertar, de hacerme ver si es cierto, no lo estoy imaginando y lo escucho, pero a veces trato ya de ignorarlo, porque antes yo era mucho que veía algo o así y inmediatamente iba hacia allá y seguía para ver qué había, para, o sea, seguir. Y la verdad es que eso te llena como que hasta más de dudas y a veces puede ser que en algún momento sí imagines algo, entonces prefiero ya no seguir sombras. O sea, si veo algo, pues bueno, ya lo ignoro, ya estoy más como que en mi show. Y esa idea de lo de las uñas, que fue lo último que he escuchado, ya en por lo menos ya un año que sucedió eso, pues decidí ignorarlo y acostarme. Ya no quise saber más. Wow, qué impresionante. ¿Y antes sí le dabas más seguimiento? ¿Buscabas como qué es lo que te hacía el ruido, de dónde venía la sombra? Fíjate que sí, antes sí le daba seguimiento, porque yo me decía ser muy valiente, pero yo me daba cuenta que entre más estaba ahí, más me espantaban, más estaban cerca de mí. Entonces simplemente decidí ignorarlo. Aparte de que, bueno, yo desde que estaba muy chica, yo siempre he sido muy católica, yo vengo de una familia muy católica. Entonces, pues siempre era como que rezaba y lastimosamente yo puedo decir que una persona que reza mucho, que siempre está orando por las almas perdidas, así, son la misma clase de persona que se le aparecen ciertas cosas o es más perceptible a esas cosas porque de alguna manera es como si estuvieran pidiendo ayuda. Ya sé que para mucha gente puede sonar algo loco o para la gente que simplemente no cree porque no le ha pasado nunca, pues puede sonar algo extraño, pero no es cuestión de que hagas cosas así de que brujería y que otras cosas para llamar espíritus, simplemente con el hecho de que empieces a orar, que empieces a rezar por alguien,
mm, empiezan a acercarte a ese tipo de situaciones para que veas que es real. Claro, sí, porque tú eres la que les está pidiendo por ellos, ¿no? Ujú, exacto. Wow. Y sí me pasaba mucho eso, mucho. Pero dices que ya tiene como un año que no te ocurre. Y ya tengo un año que no, porque bueno, aparte de que me separé un poquito de la iglesia, yo ya casi no asisto a misa, he estado ya más en mi rollo, en mis cosas. He dejado a un lado todo eso y yo siento que pues si ellos no ven la oportunidad de acercarse a ti para que los ayudes, pues no vas a ver. Entonces, ¿tú crees que eran almas en pena? Sí, supongo que sí. Vaya, qué impresionante, pana. De verdad que no cualquiera puede decir que se encontró el cadáver de un monje en su casa y un altar en la parte de abajo. Es una historia bastante impresionante. Sí, claro que sí. Si pudiera enseñártelo todo o que vinieras y te mostrara todo, con gusto. Con gusto, si quieres, después puedes venir al sitio acá en León. Cuando tú quieras, te abro las puertas para que veas el lugar. Pero te vas a dar cuenta que es un lugar muy grande. Es que de verdad es un espacio muy, muy grande. Y seguro pasaron muchas cosas. Wow. Obviamente. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes fotos de cuando encontraron el altar o de algo de eso? Fíjate que no sé, necesitaría preguntarle a mis papás. Porque Ay, bueno, sí, yo estaba muy chiquita y pues no tomé ninguna foto. Pero pues sí, sería cuestión de apalabrarlo con mis papás. Pero sí, mis papás hasta te pueden dar su testimonio, ¿eh? Porque de verdad sí, mis papás. estaría impresionante, claro que sí, para otra entrevista saber su lado de la historia, ¿no? Su versión, cómo lo vivieron ellos, porque imagino que debe ser muy difícil que te estén pidiendo a tu hija. Sí, claro. No, mis papás, o sea, como que fliparon con la idea, dijeron, no. O sea, no, si la dejamos ahí, algo va a pasar, ¿no? Es como un cambio, ¿no? Yo te doy algo, pero tú dame algo. Sí, nada es gratis, ¿no? Exacto, nada es gratis. Todo Wow, tiene... qué Ah, impresión. muertos tienen interés. Sí, es muy impresionante todo esto que me cuentas. Y claro, yo con gusto un día iría a ver el lugar, a ver cómo está ocurriendo, a ver si ocurre algo de noche. Estaría... Sí, yo te abro ahí las puertas para que vayas. Sí, encantado. Además, León es una ciudad que me gusta mucho, entonces sería impresionante. Sí, claro que sí sirve que nos visitas acá. Sí, 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 es muy padre en todo. Y hay muchas cosas muy interesantes y pues cuando gustes. Muchas gracias. Un día de estos te voy a tomar la palabra y vas a tener ahí mi mensaje. Ok, sí, Ángel, claro. Claro que Muchas sí. gracias, pana. Oye, por ahorita vamos a dejar aquí la entrevista. ¿Me regalas Ok, nada más 2 minutitos para hacer un chequeo de las cosas y así? ok, sí está bien. Vale, ¿te puedes despedir nada más? Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme y pues saludos a todos. Gracias, pana. Un momento. Ok, supongo que ya vieron todo el video. Esta es la tercera vez que lo hago, así que discúlpenme. Eh, Supongo que ya vieron todo el video. Cuéntenme qué les pareció, déjenmelo aquí en los comentarios. Muy importante, a lo que va todo esto. Si tú tienes una historia de terror, si has vivido algo paranormal, quieres contármelo, quieres que todo el mundo lo sepa, acá abajo en la descripción y en el primer comentario también, por si se te va, te voy a dejar todas mis redes sociales, todas las maneras con las que te puedes contactar conmigo para que nos pongamos de acuerdo, tengamos una entrevista y tú le cuentes a todo mundo cuál fue tu historia de terror. Bueno, eso es todo. Ya saben, denle like. Importantísimo, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que sepan cuando hay más entrevistas, cuando hay más relatos, cuando hay más de todo. Yo soy Iván. Adiós, ya, no hay más. ¡Bu!